La devaluación es inevitable. Ese título, esa conclusión habíamos llegado la última entrega con Claudio Fernández Macor, que está aquí ya a mi lado en los estudios de REC. Y apenas 3 días después vivimos lo que fue la jornada de lunes con la explosión del mercado cambiario, con el dólar blue llegando a 500 pesos, hoy un poquito más abajo. Todo tiene un punto de partida que es la escasez de dólares, que también la hemos tratado aquí, y sobre esta base es que iniciamos la conversación de hoy. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Guille? Sí, efectivamente nosotros dijimos la última vez que la devaluación era inevitable. Estamos corriendo a través de una devaluación que ni siquiera empezó todavía. O sea, es una devaluación que apenas se ha producido. Y es una devaluación que ha producido el mercado, que no la ha producido el gobierno. Muchas veces nosotros hemos dicho acá, ajuste o reacomodación de variables, o si querés, una tendencia al equilibrio macroeconómico se va a producir en la Argentina. O la va a producir el mercado de manera drástica y catastrófica, como ha pasado siempre, o la puede planificar el Estado regulando el modo en que se va a hacer esa transición. El Estado no lo está haciendo y por lo tanto es el mercado el que va a ir imponiendo esto, ahora o después, pero acaba de empezar. Y tiene una muy estrecha relación. No nos vamos a meter en el sesgo importador de la industria como la intervención anterior, pero una estrecha relación cada vez mayor hay entre los tipos de cambio paralelo y la inflación. Ya casi la inflación no la determina el tipo de cambio oficial, la determina el tipo de cambio paralelo, blue, contado con liqui, dólar MEP. ¿Por qué esto? Nosotros decimos las importaciones se hacen a cotización oficial. Por lo tanto, todo el mundo se pregunta por qué aumentan los precios si la cotización oficial no aumenta. El problema es que escuchaba el CONI ayer, por ejemplo, que decía, fui a la ferretería y el precio de lo que compré se había multiplicado. Pero si la cotización oficial no aumentó. El problema es que las importaciones, el costo de la importación está cada vez más determinado por la cotización del blue. ¿Por qué pasa esto? No se puede importar en la Argentina, ¿estamos de acuerdo? O sea, hay muchos problemas para importar. Pero quien produce, la industria, necesita importar, lo hemos planteado. Al no poder importar, el Banco Central no le da los dólares para importar, lo que está haciendo el empresariado es comprar los dólares en el mercado paralelo e importar con esos dólares. Por lo tanto, el costo de importación empieza a estar cada vez más determinado por la cotización paralela, y si aumenta la cotización paralela... Sí, una de las restricciones que había habido en los últimos tiempos es no te dejo importar más a dólar oficial, buscate vos mismo financiación y hacer la transacción. Por ahí vos decís que en esa búsqueda de financiamiento propio es que se accede a este dólar paralelo o más caro que el oficial, y por eso es que ingresan productos a un valor mayor. Tal cual. O sea, vos vas a una ferretería a comprar un martillo. El martillo dice Made in Argentina, pero el hierro para hacer ese martillo se importó. Entonces, es un costo que está vinculado al tipo de cambio. ¿Qué está haciendo hoy el Banco Central? Yo quiero importar el hierro para producir los martillos. Y te dice, bueno, yo no te doy los dólares, que te financie tu proveedor externo. Por supuesto que el proveedor externo no te va a financiar en dólares a un empresario argentino. Lo que hace el empresario es comprar los dólares en el mercado paralelo y pagar la importación con eso. Por lo tanto, el costo de producción está determinado por el paralelo. Si aumenta el paralelo, aumenta el costo de producción. No es que el ferretero le aumentó el precio al CONI, sino que el capitalista que le provee al ferretero le aumentó el precio al ferretero, porque el costo de la importación está determinado por el dólar paralelo. Sí, por más que haya eslabones de la producción que sí pueden todavía importar al oficial y después vendan al paralelo por una cuestión de dinámica monetaria, vivada, como quiera llamarle vos, por más que eso exista, también están las restricciones cada vez más severas a importaciones de materias para producir acá. Sí, es que el último mes se aprobaron la mitad de las solicitudes de importaciones. A ver, y esto, pensémoslo así, acá hay una cámara enfrente, esa cámara es importada. Supongamos que esa cámara se rompe y hay que comprar otra. Entonces, suponiendo que no hay un importador, el CONI tiene que ir a comprar esa cámara y el Banco Central no le autoriza. ¿Qué va a hacer el CONI? Porque si no, no puede seguir importando. Supongo yo que haría eso.
compra dólares en el blue y le importa con eso. Le paga con eso a su proveedor externo. Porque si no, no puede seguir funcionando la radio. Bueno, esa es la situación de la industria. Un costo, no digo que está determinado, sino cada vez más determinado por la cotización del dólar paralelo, en la medida que el gobierno no aprueba las importaciones. Por lo tanto, hay una relación muy importante entre la brecha, el tipo de cambio paralelo, y el precio al que se venden las mercancías en la Argentina. Cada vez está menos determinado por el oficial y más por el paralelo, y eso es un problema que va a ir creciendo en la medida que escaseen los dólares. Y por eso decimos, o decís vos en tu análisis, que tenemos que ir hacia un tipo de cambio unificado o que la brecha sea mucho menor para que estos precios no fluctúen tanto. Yo lo que digo es, la devaluación es una necesidad. No se puede sostener indefinidamente esta situación. La devaluación es una necesidad. Ahora, también te digo que cíclicamente esto se ha repetido en la historia argentina. Es decir, las políticas de shock, digamos, vinculadas a las devaluaciones de tipo discreta, o sea, un salto devaluatorio, que ajusta, pero después, si no se resuelven las cuestiones de fondo que dan lugar a esto y que no se están discutiendo en este país, ni siquiera en borrador, entonces los problemas vuelven a aparecer en otro momento. Pensá que en los 70 fue una política de devaluación, de shock, pero no se resolvió nada. Después de eso se siguió con los mismos problemas. En los 90 vuelta, si querés, el liberalismo y el ajuste. Tampoco se resolvió nada. Y ahora vuelta a lo mismo. O sea, lo que se viene en la Argentina es lo mismo que hemos visto cíclicamente, que es el liberalismo que llega, ajusta política de shock, etcétera, porque es una necesidad, pero no se resuelven factores que hacen que eso vuelva a suceder cíclicamente. Entonces lo que tenemos es un círculo perverso en el que aparece un regulacionismo, intervencionismo irracional que desequilibra todo, vuelve el liberalismo, ajusta y aparece otra vez el regulacionismo y así, y las causas de fondo que producen la escasez de dólares, porque acá estamos hablando de qué produce la escasez de dólares, no se resuelven. Siempre se resuelve vía devaluación sin transformar las variables reales que están detrás y que, insisto con esto y que me preocupa mucho, en estos momentos son oportunidades para discutir esto, este cambio si se va a hacer el ajuste inevitable, bueno, hacerlo con bases sólidas, que son estas cuestiones estructurales que vos estás diciendo, para de ahí crecer y no volver a este círculo vicioso. ¿Cuáles serían esas variables estructurales? A ver, nosotros en la Argentina no debería sorprendernos la escasez de dólares. Es un fenómeno recurrente, no tenemos memoria ni a 10 años atrás. Recurrentemente, crónicamente, la Argentina llega a periodos en los que hay escasez de dólares, a diferencia de otros países en los que no pasa esto. Y esa escasez de dólares determina muchísimo a la economía, a las condiciones de vida de la población. Salir de la devaluación por devaluación únicamente no es una solución. ¿Por qué hay escasez de dólares en la Argentina? Es una pregunta que deberíamos estar discutiendo profundamente y no la discutimos de ninguna manera. Si querés podemos avanzar un poquito por ahí. ¿Qué implica esto? La devaluación es inevitable. Si no va acompañada de un programa de reforma productiva, estructural, de matriz exportadora y demás, vamos a volver a ganar en lo mismo. Y eso está ausente. Si querés, déjame ponerle, le voy pidiendo a Martín los primeros audios. ¿Cómo se está discutiendo hoy el problema de los dólares en la Argentina? Bueno. Y vamos a ver, para ver que estamos desorientados. Es decir, ¿qué nos dice Chodos y Alberto Fernández respecto a las causas de la escasez de dólar en la Argentina? La oposición, ¿qué nos dice? Hay que devaluar, hay que ajustar, etc. Bueno, escuchémoslo. Chodos, recordamos, es el representante nuestro dentro del FMI. El representante del FMI es quien llevó adelante las negociaciones con el FMI en el gobierno kirchnerista. Es especialista en deuda externa. Sí, es un especialista total. Y acá nos dice por qué no hay dólares en la Argentina. Lo que nosotros tenemos es que 3 economistas de Cambiemos le sugirieron al Fondo Monetario
hace muchos años el Fondo Monetario, que no adelante ni genere los desembolsos correspondientes al programa en vigor y que después, en todo caso, negociasen con ellos en la oportunidad de que ellos estuviesen a cargo. ¿Esa información surge del fondo? Esa información surge de gente que me informó de este tema, ¿no? De funcionarios del fondo. Ajá. ¿Y qué conclusión sacas al respecto? ¿Cuál es tu opinión sobre esta actitud? No, a mí lo que dice el cable que estuve ayer hablando, no me parece que esto es esencialmente triste y antipatriótico. A mí me da mucha tristeza en el sentido de el préstamo que tenemos con el Fondo Monetario tiene el propósito de solucionar el desastroso préstamo de la época de Macri, en donde básicamente se desembolsó en 4 oportunidades una extraordinaria cantidad de recursos. Bueno, entonces, ¿cuál es? Hay una declaración también de Alberto donde confirma esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la escasez de dólar en la Argentina? Grupos antipatrióticos que impiden que el FMI nos preste. Esto es lo que está diciendo Chodos, no yo. La teoría de Alberto Fernández y Sergio Chodos es que en estas renegociaciones que se está tratando de hacer ante el FMI hay un grupo de economistas opositores, creo que estaba Alfonso Pratgay y algunos más habían nombrado. Que fueron denunciados penalmente, sí, además. Que fueron al FMI y le dijeron no les den más dinero porque esto es una bomba que puede explotar para el próximo gobierno, esperen que lleguemos nosotros o esperen al próximo gobierno para hacer nuevos desembolsos. Esta es la teoría de por qué estarían faltando dólares o por qué no nos están prestando aún más el FMI. Bien. Ahora sí. Entonces, vamos a ver el devenir de las explicaciones, de los argumentos de los últimos meses que tuvo el oficialismo para explicar la carencia de dólares. Sí. Se viene explicando por qué faltan dólares. Empezó con Macri y el FMI. O sea, no hay dólares porque Macri se endeudó y hay que pagarle al FMI. Ese fue el primer argumento apenas asumieron. Resulta que después se acordó con el FMI y no se le pagó al FMI. Es más, el FMI nos sigue prestando, de hecho es lo que está pidiendo Chodos, que nos siga prestando, y tampoco se cumplieron las metas, con lo cual ese argumento tuvo que abandonarse. ¿Cuál lo reemplazó? La lluvia de importaciones. El problema por el que no había dólares en la Argentina era que se importaba mucho. Eso también se tuvo que abandonar, porque de hecho ahora no se importa, es lo que estábamos hablando recién. O sea, tampoco puede ser una causa. Se reemplazó por, entonces... La lluvia de importaciones... ¿Fue un motivo de dilapidar reservas en un momento en que no entraban tantos dólares? Hubo muchas importaciones precisamente porque como el dólar estaba muy barato, entonces lo que hacía el importador era adelantar sus importaciones. Claro. Porque le convenía, es el tipo de cambio. Pero lo hizo por una medida, vía legal, por una medida de gobierno. Lo hizo porque es una persona racional, como cualquiera de nosotros. Si vos tenés que importar hierro para... A lo que voy es que fue responsable del gobierno que se vayan dólares baratos, entre comillas, en importaciones. Y sí, en algún punto sí. Como eso ya no daba más, nació la idea de los especuladores sojeros. Se guardan la soja y entonces no exportan y entonces no ingresan dólares. Dólar 1, soja 1, soja 2. Ahora hay sequía. Los sojeros se quedaron sin stock y tampoco tiene nueva soja para exportar. Entonces se derrumba también, es otra explicación. Entonces, ¿qué aparece ahora? Fíjate la contradicción, porque esta declaración la reprodujo el presidente. Que la oposición está bloqueando que el gobierno se endeude con el Fondo Monetario. Eso es lo que está diciendo Chodos en algún punto. Fíjate la locura. El problema era que nos habían endeudado con el Fondo Monetario. La oposición, lo que antes eran el gobierno. Pero ahora el argumento es contrario. La oposición bloquea que nosotros nos podamos endeudar con el Fondo Monetario. Es decir, la desorientación completa. No saben qué hacer. No saben explicar el fenómeno. Y la oposición tampoco tiene alguna propuesta superadora. Entonces, evidentemente, lo único que queda hoy en el gobierno es que el Fondo Monetario siga poniendo plata en la Argentina. Renegociar todo los pagos que había que hacerle y que los adelantos que nos iba a dar el fondo de acá a fin de año nos los haga hasta junio. Es decir, el fondo sigue poniendo dólares en la Argentina y la Argentina no le devuelve un dólar. Y hoy esa es la única herramienta que el gobierno tiene para
hacerse de dólares e intentar más o menos ir sorteando este problema de devaluación. Ahora, si tenemos tiempo, algunos minutos... Tenemos 5 o 6 minutos. Vamos entonces a ver, muy resumidamente, si lo podemos retomar en la próxima semana, es ¿por qué faltan dólares en la Argentina y por qué cíclicamente aparece este problema de restricción externa? Que no es ni el Fondo Monetario, ni la lluvia de importaciones, ni los especuladores ojeros, sino que es... Sí, que en todo caso muestran incapacidad del gobierno para tener una política económica fuerte, estable y que se pueda proyectar a varios años. Porque el acuerdo del fondo lo firmó el gobierno, porque las importaciones baratas las permitió el gobierno y porque las cuestiones en materia productiva exportadora, las reglas las pone el gobierno. Sí. Pero igualmente son todas medidas que, expresan superficialmente cuestiones que tienen que ver con un contenido más importante. ¿Qué es este contenido? Y lo hemos planteado muchas veces acá, si tenemos tiempo mostramos algunos datos. La economía argentina es cada vez más pobre. La economía argentina es cada vez más pobre en relación a otras economías. Esto se ve muy claramente en relación a América Latina y en relación al mundo. Crecemos, prácticamente no hay crecimiento hace 40, 50 años, la productividad del trabajo está estancada y mientras tanto el mundo sí crece y América Latina sí crece. Entonces la Argentina es cada vez más chico y por lo tanto al ser cada vez más chico genera pobreza, genera desempleo y el empresariado está cada vez más imposibilitado de competir con otros empresariados. Todo eso tiene que ser subsidiado. Es decir, requiere de un Estado cada vez más grande. O sea, una economía cada vez más chico que se va expresando en un Estado cada vez más grande que tiene que subsidiar a la población sobrante porque si no hay un desastre y que tiene que subsidiar al empresariado, a la burguesía, porque si no desaparece y los problemas son cada vez peores. Ese es un problema de fondo que tiene la Argentina. Recursos cada vez más escasos versus un Estado que necesita cada vez más recursos. Entonces lo que vemos es estados que tienen cada vez más problemas para financiarse. Y desde el punto de vista del sector externo, la Argentina sigue exportando prácticamente lo mismo que a principios del siglo XX. No hubo un cambio en ese sentido. Y importa prácticamente todo. Lo hemos dicho, el sector industrial es una armaduría acá, no produce nada. Por lo tanto, fíjate que se da esta situación, genera que la Argentina tenga que exportar cada vez más para importar cada vez menos. Cada vez está más imposibilitada de importar porque las exportaciones son poco dinámicas y porque las importaciones son cada vez mayores. Si querés, Martín, hay un cuadro donde están qué exporta la Argentina, un cuadro con una serie de números. Nos vamos a dar cuenta, ¿qué exporta la Argentina? O sea, ¿cuáles son las actividades que generan ingresos de dólares en este país? Y lo que vamos a ver que son soja y pele de soja, aceite de soja. Fíjate lo que exporta la Argentina, ¿no? Harina y pellet de soja, maíz grano, aceite de soja. Vehículos de transporte, eso es una gran farsa. Ahí tenemos que exporta 3.800, pero cuando vemos cuánto importa el sector importa 6.000. Trigo, poroto de soja, oro en bruto, petróleo en bruto. O sea, lo que vemos es que la Argentina exporta producción primaria prácticamente sin elaborar. Es decir, cada vez tiene más limitaciones para el ingreso de dólares y la importación está vinculado con mercancías industriales que por su dinámica productiva son cada vez más caras. Eso hace que la Argentina tenga un déficit crónico de dólares que solamente puede ser resuelto en los últimos 50 años o por precios extraordinarios, es decir, esto que vendemos por alguna razón coyuntural, los precios se despegan y por lo tanto ingresan dólares vía precio, y por deuda. Nosotros cada ciclo que vemos en la Argentina, cada ciclo de no escasez de dólares, lo que vamos a ver es o se despegan los precios de lo que exportamos nosotros o nos endeudamos. Los últimos años lo que tenemos es, en el kirchnerismo, el despegue de los precios de los commodities, última parte del kirchnerismo, macrismo y Alberto, deuda externa para financiar la escasez de dólares. ¿Cómo resolveríamos esto en este país?
cambiando esto. Y se puede, y para aprovechar el último minuto final, ¿se puede cambiar la matriz productiva argentina generándole valor agregado a todas estas materias primas que estamos produciendo en un contexto de devaluación inminente? ¿Está en condiciones el empresario argentino, la industria argentina, para hacerlo aún en condiciones devaluatorias? Es que, a ver, ¿O es una oportunidad? Decía, devaluación hay que devaluar. Esa devaluación tiene que ir acompañada de un plan económico, productivo, que tienda a transformar esto, que tienda a generar nuevas ramas exportadoras, que habiliten el ingreso de dólares y que permitan resolver de una vez por todas el problema del estrangulamiento externo que en la Argentina tiene 70 años. Ahora, si no se desarrolla nada, no va a ser posible esto. La escasez de dólares tiene que ser resuelta abriendo ramas productivas nuevas a la exportación. No podemos seguir exportando lo mismo que hace 100 años. La soja es una cosa nueva, pero sigue siendo producción primaria, ¿no? No sé si tenemos 3 minutos, a mí me gustaría poner 2 audios que muestran una política de Estado en Chile con Boric, que es una persona que hace meses era un desconocido total, respecto a cómo incorporar una rama productiva nueva a la exportación, y Alberto, que es la desorientación total. Bueno, cerremos con eso, así ya nos comparamos con dirigentes de la región a ver cómo están manejando este tema. Nosotros dijimos, de esto se sale en primer lugar con minería, no hay otra, hay que desarrollar la minería. Vamos a ver cómo enfrenta el tema del litio Boric en Chile. Si querés. Sabemos que los salares son ecosistemas complejos, únicos y altamente biodiversos, y están sufriendo una importante degradación a nivel global, como en nuestra patria. Por ello, esta estrategia contempla la creación de una red de sistemas de salares protegidos en línea con las obligaciones internacionales comprometidas por Chile en la Convención Marco de Biodiversidad. A su vez, en los salares que sí se exploten, se exigirá la implementación de tecnologías que minimicen el impacto ambiental en la recuperación del litio, como por ejemplo la extracción directa con reinyección de salmuera. Con la ciencia y tecnología de nuestro lado como herramienta, vamos a ser capaces de desarrollar las mejores técnicas de extracción. Le agregaremos valor al mineral y también garantizaremos procesos de explotación de acuerdo con los más altos estándares de cuidado. La explotación del litio evoluciona junto con la biodiversidad de las comunidades. Sí, totalmente. Lo veníamos hablando esta semana, estamos tratando de poder abordar el tema del litio con preocupación también, porque lo que estamos viendo, a diferencia de países como Bolivia, con la estatización del recurso, con Chile, con tributos de hasta el 40% en la ganancia de lo que se produce en litio, y en Argentina los tributos están provincializados y no dejan más del 1,5% de boca de mina. Es lo que estábamos analizando fuera de aire y revisando algunos archivos, y con fuerte presencia de empresas transnacionales, y las únicas poquitas que hay nacionales son o de amigos del gobernador o por ejemplo del propio Manzano, y eso es algo que lo podríamos ir viendo en las próximas entregas. Pero sí, acá planteamos que según tu análisis, y acompañamos una reforma productiva, una reforma de la matriz productiva argentina que pueda darle esos productos que se exportan a mayor valor que la materia prima, y desarrollar y explotar la industria del litio, que vos también nos decías, tampoco es que es eterno, porque si en 10 años se encuentra otro material mejor conductivo que el litio, no sirve para nada las fuentes que tengamos aquí. Así que bueno, es un desafío gigante para la Argentina en un contexto de escasez de dólares, en un contexto muy delicado, donde se va a tener que hacer un ajuste, pero si no se hace fortaleciendo las estructuras productivas del Estado, vamos a repetir el ciclo de en 10-15 años. Exactamente. Así está. Bueno, ahí lo que tenemos es una política de Estado. Bueno. O sea, un presidente que tiene claro hacia dónde va. Y dejamos lo de Alberto porque es la contracara, digamos. Un presidente que uno podría decir está en la línea que quiere seguir a Alberto Fernández. O por lo menos se veía reflejado en algún gobierno de centro-izquierda, pero vemos todas las medidas que van tomando, articulando, ¿no? El privado y lo privado y lo público. Ya se creó una empresa mixta, capital estatal y privado, para explotar el litio, se nacionalizó el recurso y se proyectó a 20 años. Ahí está. Acá estamos en la veremos.